Nos encomendamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos acompañen y nos bendigan en este camino y práctica espiritual que nos conducirá hacia nuestro verdadero ser. Bien. Vamos a continuar en el texto del curso de milagros. Vamos en el capítulo 3, que se llama La percepción inocente. Y vamos a comenzar el apartado 2, que se llama Los milagros y la percepción verdadera. Dice: he afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Y aquí podemos recordar que incluso quienes se llaman a sí mismos ateos creen que no creen en Dios, porque precisamente se llaman a sí mismos ateos. Es decir, que tienen que dar por hecho primero que Dios existe para después decidir no creer en Él. Es una paradoja, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta de que es imposible comprometernos con lo que no es. Es imposible engañarnos con la nada, con lo ilusorio, con la oscuridad, porque esa no es la verdad y no es nuestra naturaleza y no es lo que nuestra alma anhela en verdad. Entonces es solo cuestión de darnos cuenta. Ni siquiera tenemos que forzar ningún pacto, porque la búsqueda de la verdad es lo más natural en uno. Es nuestra inclinación más pura, nuestro deseo original. Y dice: la inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría
hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Y es decir, que muchas veces tenemos atisbos de esa luz primordial, de esa luz bellísima que somos, pero en otras ocasiones nos sentimos atrapados en las tinieblas y vemos obscuridad por doquier. Y así vamos oscilando entre un extremo y el otro. Sin embargo, es posible encontrar estabilidad en la luz. No solo es posible, sino que es deseable. Y no solo es deseable, sino que es inevitable. Ese momento ha de llegar sí o sí, en el que nuestra sabiduría se vuelva estable, permanente, firme. Mientras tanto, seremos, como el maestro Mauro Kunst decía a menudo, unos necios. Porque hemos de buscarle el error al presente, hemos de olvidarnos de Dios por estar pensando en cosas intrascendentes, hemos de sacarnos de quicio, de malhumorarnos, de atemorizarnos, porque neciamente preferimos ver lo que no es o ver lo que no existe en vez de regresar a la visión de Dios. Es parte del proceso, como cuando uno aprende a caminar, a veces se tambalea, pero en su momento será necesario erguirse y dar pasos firmes hacia Dios. Establecerse en Dios. Dice, cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Se ha repetido en distintas ocasiones que solo Dios crea amor
es decir, que no crea temor, envidia, celos, separación, ira. Y por ende, al ser sus hijos y estar hechos a su imagen y semejanza, lo único que podemos crear es amor. Es decir, lo único verdadero que podemos crear es amor. Le llamamos verdadero o real solamente a aquello que es eterno e inmutable. Todo lo demás, veíamos en la lección anterior, es transitorio y no va a perdurar. Entonces nuestras creaciones, cuando están alineadas a la voluntad de Dios, son hermosas y eternas, como las creaciones de Dios. Por eso dice que lo único que pueden ver los inocentes, los de corazón puro y mente recta, es lo que Dios crea. Dice, ¿tienes miedo de la voluntad de Dios? Porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya propia, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Y todo este párrafo que acabamos de leer habla de esa manera en la que normalmente, cotidianamente, tememos del porvenir porque no alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y nos aterroriza el mañana, nos preocupa el problema, nos intimida la incertidumbre y nos acongoja la vulnerabilidad. Y eso solo es posible cuando nos olvidamos de la voluntad de Dios, que es sabia, santa, perfecta, y que todo lo permea en su omnipotencia. Pero como vemos las cosas a través de nuestro pequeñísimo cristal egoico, no pensamos en esa voluntad de Dios como algo pleno y perfecto en un bien común y universal, sino que lo vemos en términos de qué es lo que yo quiero que suceda para mí. Y ahí empezamos a dividir nuestra voluntad de la de Dios, nuestro Padre. Como los niños pequeños que quieren comer dulces, muy azucarados, que pueden lastimar sus dientes,
Y el padre, que sabe qué es lo mejor para ellos, para ese niño, esa niña, en vez de los dulces, le ofrece un alimento verdadero. Y el niño hace su berrinche porque quiere los dulces. Y así somos como criaturas emberrinchadas en el día a día, que no aceptamos lo que nos llega del cielo a cada instante, ese alimento nutritivo y delicioso para nuestra alma. Queremos un placer efímero, pasajero, un bien material que es igualmente efímero y pasajero, en vez de la dicha renovada de Dios. Aquí por eso dice que hemos usado la mente que Dios mismo creó a su propia semejanza, pero en nuestro caso la usamos para crear falsamente. Entonces deberemos corregir esa mentalidad extraviada o distorsionada para poderla enderezar y entonces poder percibir la realidad con una mente recta. De lo contrario, nos sentiremos presas del destino, esclavos del sistema, soldados del amor, diría una canción popular. Pero soldados en el sentido de ser víctimas y guerreros en una batalla campal por nuestras vidas, como si nosotros dependieran nuestra seguridad y bienestar. Fijémonos a quién tenemos como Padre. Y al reconocer su grandeza, podemos aceptar, ponernos humildemente bajo su regazo, bajo su cuidado, en sus amorosas manos. Nos espanta la muerte, por ejemplo. Pero ¿qué es la muerte sino el pasaje de la carne que es transitoria hacia otra forma de energía y en todo caso el fin de un ciclo del alma para comenzar una nueva etapa? No hay mucho de qué espantarse realmente si ni siquiera la muerte es algo que lamentar. Entonces, aquí dice, nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios.
Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella, puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo verdadero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. Cuando uno ve a un hermano o una hermana como hijo de Dios, le restaura su santidad y al mismo tiempo se la restaura a sí mismo. Entonces es la santidad contemplando la santidad. Y ese es el milagro, la aceptación de la verdad en uno y en todo. Es bellísimo porque no habla de una salvación personal y exclusiva de los demás, sino que es una salvación simultánea para uno y para todas las personas a su alcance. A su alcance es un decir, pero es una salvación para toda la filiación, toda la humanidad y veíamos toda la creación, incluso más allá de la especie humana. Esta es la curación que el milagro produce, dice el texto. Entonces vamos teniendo un poquito más de pautas para poder ser obradores de milagros. Una de ellas es cultivar una percepción correcta. ¿Y cómo es esa percepción correcta? Bueno, por comenzar, depositar toda nuestra fe y confianza en Dios. Ponernos en sus manos y permitir que su voluntad sea por encima de todo lo que busquemos en nuestra vida.
veíamos anteriormente que no sabemos lo que es mejor para nosotros. No lo sabemos. Alguien diría, ganar la lotería sería muy bueno para mí. Pero ¿qué tal si todo ese recurso material envenena su alma con vanidad, soberbia, arrogancia, o con placeres mundanos que lo hagan alejarse de Dios? Eso no sería algo bueno para él o ella. Y así con muchísimos otros ejemplos. Casi que ahora mismo pudiéramos hacer ese breve ejercicio de poner enfrente a nuestra mente todo lo que deseemos que suceda en este momento en nuestras vidas, desde algún trabajo que soñamos, un viaje que deseemos, el alivio de alguna enfermedad que padezcamos, un recurso que anhelemos, lo que sea, pongámoslo frente a los ojos. Y si algo podemos estar seguros, es que no sabemos si esto que tenemos frente a la mente, si esto que conforma nuestro deseo en este momento, es algo que realmente nos vaya a hacer bien. Entonces, lo dejamos en manos de Dios. Y desde el corazón podemos disponer todo ese entramado de deseos en las manos de Dios. Y así, ligeritos, continuar el día a día. Recuerden el título de este libro del maestro, Swami Satyananda, que escribió una autobiografía en tercera persona que se llamaba Una hoja seca, a dry leaf, porque era justo esta metáfora de ser esa hojita seca a merced del viento, a merced de Dios. Ser esa hoja seca es lo más bello y verdadero que podemos ser. No en el sentido de estar moribundos, enfermos, desgastados, seca en el sentido de que ni siquiera la muerte nos va a detener de seguir a donde Dios nos mande estar. Por el camino que sea que Dios ponga nuestras almas, ahí felices estaremos. Porque eso es lo mejor para nosotros. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguna inquietud? No, ninguno. Bien, adelante, Caro. Bajo O José. esta perspectiva, buenas tardes, sí, bajo esta perspectiva, ¿cuál sería entonces el objetivo o la meta de nosotros como seres humanos, ¿no? ¿Qué aspiraríamos? Claro, hay muchísimas maneras de responder a esa pregunta, pero todas apuntan a donde mismo.
¿Qué es? Bueno, voy a decir como se vengan al corazón. Alabar, adorar a Dios. Llevar a cabo la misión que nos encomiende. Agradecer por el presente. Realizar nuestro verdadero ser en Dios. Trascender la falsedad del mundo. Abrir nuestro corazón. Ser testigos de la verdad. Amarnos los unos a los otros. Y así infinitamente. En muchos idiomas, en muchas culturas se podrán enunciar infinitas frases que apuntan hacia esa misma respuesta, que es básicamente ubicarnos o establecernos en la verdad. No necesitamos salvar a ningún cuerpo, procurar ningún estatus, reunir riquezas, aspirar a la fama y el reconocimiento. Todo eso es transitorio, todo eso es pasajero. Entonces, no es por ahí nuestra función. Ni siquiera mantenernos con vida o procurar nuestro bienestar físico, mental y emocional es nuestra verdadera función. Eso se da por sí mismo cuando uno pone al centro de su existencia a Dios. Como dice la canción, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás se te dará. Lo que pasa es que tenemos invertidos esos papeles, o invertidas las prioridades. Y muchas veces cuando elevamos una oración a Dios, lo hacemos para que nos ayude con algún objetivo en tierra o con alguna situación mundana, con que nos eche la mano con lo transitorio, con lo pasajero, con lo efímero, que nos apoye en algo totalmente intrascendente. Y para eso es para lo que buscamos a Dios, normalmente. Pero ¿qué pasa? No salen las cosas como queríamos y entonces nos sentimos desdichados. Hay gente incluso que piensa en Dios como un padre injusto, pero es porque tiene esa confusión de en qué nivel realmente se encuentra el humano y sus ambiciones egoicas respecto a la dicha eterna del alma. Por ahí sería la respuesta. Sí, adelante. Sí, yo nomás quisiera hacer un comentario. Un día leyendo esos cuadernitos de 5 minutos con Jesús, me llamó mucho la atención que decía que tú puedes pedir
riquezas, todo lo que tú quieras, siempre y cuando sea para fortalecer tu propia santificación. Ahí yo entendí pues que no debemos de dejar de pisar el piso, que no porque tengas dinero hay gente que ya reniega de Dios y ya se siente el todopoderoso, pero al contrario, tal vez si tienes los recursos hasta pudieras ayudar mucho más si no pierdes el piso. Entonces tú le puedes pedir a Dios, eso no quiere decir que te hagas un mediocre, al fin Dios te va a dar todo, te va a dar, pues no, hay que luchar por ellos y usarlos para los demás también, para que no te quedes, ahora sí que sin hacer nada, porque bueno, sin hablar mal de nadie, si hay religiones que los hacen muy mediocres, que tú no necesitas más nada, si ya tienes eso ya confórmate. Y yo pienso lo contrario, por leer ese libro. Siempre hay que luchar para más, pero te das cuenta que mientras más abarques, más puedes ayudar. Por ejemplo, en mi caso, pues sí ayudamos a mucha más gente que si no lo tuviera. Y bueno, ese es mi comentario. Es interesante porque entran a veces también muchas creencias o mucha información que nos llega en el día a día de cómo incluso manifestar tus sueños, tus anhelos. Y sí que puede causar una confusión grande o una escisión en nuestra voluntad de decir, bueno, sí quiero llegar a Dios, realizar a Dios, pero también quiero este nuevo carro que lo necesito, ¿no? Sin embargo, les comparto el siguiente planteamiento. Nuestro maestro Mauro Kunst imprimió hace varios años un libro en cuya portada se lee el siguiente mensaje. Uno jamás debe hacer el más mínimo esfuerzo por poseer algo que no tenga ya o que no posea ya. Y eso va en contra de muchísimas publicaciones de autosuperación o de millonarios exitosos. Pero no se malentienda con una mediocridad, sino nos podemos preguntar ¿qué es lo que poseemos ya? Pero no en términos materiales, sino en términos espirituales. Lo que ya se nos es dado es ser hijos de Dios y por eso somos dichosos y por eso compartimos la gloria con el Padre y la bienaventuranza con el Padre. La paz, la dicha, el amor nos es dado. ¿Qué más que eso vamos a buscar en un mundo de objetos transitorios, de vida y muerte, de día y de noche? Se vuelve una nimiedad andar con pretensiones mundanas cuando uno realiza la grandeza que ya posee, la riqueza en Dios que ya posee. Y en ese sentido no hay ni siquiera que mover un solo dedo, menos esforzarnos arduamente, trabajar hasta el cansancio, hasta agotar el cuerpo, sudar y con ese sudor de la frente alimentarnos, aunque eso también se dice en la Biblia. Solo hay que saber comprender y ver con claridad la enseñanza que nos está dando Dios a través de su Hijo. Ya somos reyes de la creación, por así decirlo. Y si queremos hacer, por así decir,
un milagro en este plano físico donde existe el tiempo y el espacio, no nos va a competir a nosotros determinar qué milagro es el que se debe realizar. Aunque queramos ayudar a muchas personas, el plan de Dios, la voluntad de Dios puede ser distinta. Puede ser, te toca simplemente servir a esta vaca. Pero uno quiere ser el héroe y salvador de las masas. ¿Para qué? Si Dios te pone junto a esa vaca o te pone junto a ese arbusto y tu servicio es así de chiquito, si quieres ponerle un atributo, pero así de perfecto porque Dios te lo puso ahí para ti. Hubo un sabio que vagaba por el mundo antes de realizar a Dios, queriendo ayudar a la gente, y decía, ¿cómo te puedo ayudar? A cualquier persona que se le cruzaba en el camino, hasta que tuvo una parálisis que lo dejó sin poder mover la mitad de su cuerpo. Y ahí entonces, más bien la gente le preguntaba, ¿cómo te puedo ayudar? Y él comprendió que no se trataba de él queriendo ayudar, sino que en ese momento se trató, y hasta el final de su vida, de dejarse ayudar. Porque a través de él, Dios permitía que otras almas pudieran servir. Entonces, volvemos a lo mismo. Uno no sabe qué es lo mejor por hacer. Creemos que sabemos. Pero por eso Cristo nos dice, pregúntenme qué milagro corresponde en ese momento. Antes de saltarnos ese paso fundamental y creer que ya sabemos qué es lo mejor que toca hacer o qué es lo mejor que nos puede pasar. Entonces así vamos aprendiendo nuevamente lo que es la humildad para ponernos en manos de Dios. Y es verdad, primero Dios y por añadidura lo demás se nos dará. Desde un carro último modelo hasta la vaca que nos va a enseñar a servir desinteresadamente a un animal. Por ejemplo, vamos a continuar con el tema del libro de ejercicios que nos compete ahora, que es la lección 23, que dice: puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. La idea de hoy describe la única manera de poder escapar del miedo que jamás tendrá éxito. Nada más puede lograrlo. Nada más tiene sentido. Pero esta manera de escapar no puede fallar. Cada pensamiento que albergas da lugar a algún segmento del mundo que ves. Es con tus pensamientos, pues, con los que tenemos que trabajar. Si es que tu percepción del mundo ha de cambiar. Si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, debes aprender que esos son los pensamientos que no deseas.
De nada sirve lamentarse del mundo. De nada sirve tratar de cambiarlo. No se puede cambiar porque no es más que un efecto. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tus pensamientos acerca de él. En ese caso, estarás cambiando la causa. El efecto cambiará automáticamente. Dice, el mundo que ves es un mundo vengativo y todo en él es un símbolo de venganza. Cada una de las percepciones que tienes de la realidad externa no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos de ataque. Uno podría muy bien preguntarse si a esto se le puede llamar ver. ¿No es acaso fantasía una mejor palabra para referirse a ese proceso y alucinación un término más apropiado para su resultado? ¿Ves el mundo que has fabricado, pero no te ves a ti mismo como el que fabrica las imágenes? No se te puede salvar del mundo, pero te puedes escapar de su causa. Este es el significado de la salvación, pues ¿dónde se encuentra el mundo que ves cuando su causa ha desaparecido? Es decir, ¿en dónde quedaría el mundo? ¿En dónde existiría el mundo si tus pensamientos sobre él cesaran? Dice, la visión ya tiene un sustituto para todo lo que crees ver ahora. La hermosura puede iluminar tus imágenes y transformarlas de tal manera que las llegues a amar, aun cuando fueron forjadas del odio, pues ya no las estarás forjando solo. La idea de hoy introduce el pensamiento de que no estás atrapado en el mundo que ves porque su causa puede cambiar. Este cambio requiere, en primer lugar, que se identifique la causa y luego que se abandone, de modo que pueda ser reemplazada. ¿Sí? Y recuerden que la causa siempre existe en nivel mental. Es decir, la causa de ver un mundo malo o miserable es simplemente porque dentro estoy pensando en ideas malas y miserables del mundo. Es muy lógico este procedimiento o esta dinámica mental. Por eso se habla de que el mundo es solo el efecto de tus pensamientos, que son la causa. Dice, los primeros 2 pasos de este proceso, que es 1, identificar la causa y 2, abandonarla, requieren tu cooperación. El paso final, no. Tus imágenes ya han sido reemplazadas. Al dar los 2 primeros pasos, comprobarás que esto es cierto. ¿Sí? El paso final es ese, en donde la hermosura ilumina las imágenes y las transforma de tal manera que las llegas a amar. Este reemplazo de las imágenes es el paso que no hacemos nosotros. Es el paso que hace Cristo
por nosotros. Por eso dice que al dar los 2 primeros pasos, comprobaremos que esto es cierto. Dice, además de usar la idea de hoy a lo largo del día, según lo dicte la necesidad, se requieren 5 sesiones de práctica para su aplicación. Según miras a tu alrededor, repite primero la idea para tus adentros lentamente. La idea es, puedo escaparme del mundo que veo, renunciando a los pensamientos de ataque. Entonces, decimos esa idea para nuestros adentros lentamente, dice, y luego cierra los ojos y dedica alrededor de 1 minuto a buscar en tu mente el mayor número posible de pensamientos de ataque que se te ocurran. Conforme cada uno de ellos cruce tu mente, di, puedo escaparme del mundo que veo, renunciando a los pensamientos de ataque acerca de... Y ahí completamos la oración. Mantén presente cada pensamiento de ataque mientras repites esto. Luego descártalo y pasa al siguiente. Durante las sesiones de práctica, asegúrate de incluir tanto los pensamientos de ataque contra otros como los de ser atacado o haber sido atacado. Los efectos de ambos son exactamente lo mismo, puesto que ambos son exactamente lo mismo. Aún no reconoces esto, y lo único que se te pide de momento es que durante las sesiones de práctica los trates de igual modo, es decir, los pensamientos de ataque que tengamos contra otros y los pensamientos de ataque que percibimos en algún momento que están siendo sobre nosotros, de otros hacia nosotros. Todavía nos encontramos en la etapa de identificar la causa del mundo que ves. Cuando finalmente aprendas que los pensamientos de atacar y los de ser atacado no son diferentes, estarás listo para abandonar dicha causa. Entonces, vamos a comenzar con nuestra práctica del día de 1 minuto de duración. En algún momento, si tienen alguna duda respecto a la práctica, pueden plantearla. Por ahora, solo pongámonos con la espalda erguida y con la disposición a ponernos en manos de Dios para esta práctica. Entonces, con los ojos abiertos, miramos a nuestro alrededor y repetimos para nuestros adentros la idea de hoy que es: puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Y vamos a cerrar los ojos y durante 1 minuto nos dedicaremos a buscar esos pensamientos de ataque en nuestra mente y aplicarles la idea diciendo:
puedo escaparme del mundo que veo, renunciando a los pensamientos de ataque acerca de, y completamos la frase según los pensamientos de ataque que lleguen a nuestra mente. Y vamos cerrando la práctica, regresando nuestra mirada y atención al exterior. Recuerden que pueden usar esta frase para cualquier situación del día que de pronto nos haga enojarnos o hablar fuerte, duro, o criticar a alguien, o maldecir a alguien o a algo, que es: puedo escaparme del mundo que veo renunciando a este pensamiento de ataque. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esta práctica o sobre la lección? Bien, pues entonces vamos a concluir nuestra sesión 23 de este día, recordando que en cualquier momento se dispone de un teléfono y un correo también para externar cualquier pregunta o cualquier duda, inquietud, observación que quizás en este espacio no se alcanza a ver por el tiempo, pero está esa puerta abierta para una conversación más profunda individualmente cuando así lo sientan. Entonces nos preparamos para cerrar la sesión de nuevo con una actitud respetuosa, una postura formal. Agradecemos a los ángeles, santos, sabios y a todos los seres que nos acompañan en esta búsqueda de la verdad. Agradeciendo también la guía del Espíritu Santo y el ejemplo de Jesucristo, nuestro hermano, para realizar a Dios, nuestro Padre.